Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor Jesucristo porque hoy nos concede el privilegio de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran sintonizando radioasis.org. Pasamos a la palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad del oír, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amado Dios, en el nombre y por los méritos de Jesucristo en esta mañana, yo entro al trono de tu gracia suplicándote me ayudes en la exposición de tu palabra es verdad. Tú conoces la necesidad de cada uno de los radioyentes dispersos y conectados en el mundo entero a través de la página web, para que tu Espíritu Santo hable a cada vida, edifica, consuela y exhorta. Por los méritos de Jesucristo te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: Te encarezco delante de Dios. El apóstol Pablo tiene una sentencia en la cual está esperando que su verdugo de un momento a otro lo ejecute. Y en esta carta le da un mandato muy solemne a Timoteo. Y le dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo de que el tiempo corto que tenemos debemos aprovecharlo en la predicación, en el anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, porque el tiempo que tenemos, que es corto, tarde o temprano nos va a llevar, de acuerdo a nuestra conducta, a que un día el juez de todo el universo juzgue nuestro proceder aquí en la tierra, sea en el cuerpo lo que hayamos hecho. Pablo en ese momento, cuanto más ahora cada uno de nosotros, se está dando cuenta de que la oportunidad de vida para multitudes de personas cada día se va reduciendo. La población no llegaba a los 100 millones de habitantes en aquel entonces. La población actualmente supera los 7.000 millones de habitantes en este momento. Pero hay un panorama sombrío, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino en el mover de los acontecimientos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hace unos días un barco transportando a 800 personas que salía de África, de las costas de Libia o de Yemen, viajaba hacia Europa y rumbo a Italia, a Grecia, a uno de estos países, se hundió y solo 24 personas sobrevivieron. Cuando uno escucha y mira estas noticias, uno se hace la pregunta: ¿cuántas personas habrán tenido la oportunidad de estar preparadas para esa cita que es inevitable? La cita de la muerte. 29 cristianos etíopes fueron asesinados por el grupo yihadista y les cortaron la cabeza y les pegaron un balazo. Anteriormente, 21 cristianos coptos de Egipto habían sido asesinados también. Cristianos son asesinados en Irán, Irak, Pakistán, Corea del Norte, la India, en Afganistán. Que un predicador se ponga en pie para anunciar el mensaje del Evangelio es causa de muerte en muchos de estos países de Asia y de África. Los países más violentos en contra del cristianismo y que la persecución es brutal, como Maldivas, Arabia Saudita, en Corea del Norte, donde son confinados a un campo de concentración y luego son muertos por diferentes razones o causas. Pablo sabe que el tiempo es corto. Pablo sabe que el tiempo de su partida está cercano. Y le mandata a Timoteo diciéndole: Timoteo, te exhorto, te ordeno, te instruyo delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque va a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. Timoteo, tú tienes una responsabilidad, que predicar el mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo. Yo no creo que el cristiano deba de tomarse vacaciones. Cada día Dios permite que nos encontremos personas en nuestro transitar o caminar y tenemos que presentarle el mensaje del Evangelio. Y las razones por las cuales Pablo le exhorta a Timoteo a que predique el Evangelio es que el trabajo de la obra de Dios debemos de hacerlo con fidelidad, porque vamos a ser juzgados un día. Nuestra conducta será determinante para recibir o no recompensa o pérdida de recompensa de acuerdo al empeño o actitud que hayamos mostrado en el trabajo. Una persona que haya hecho el trabajo en la obra de Dios, pero pensando en su vanagloria, en su exaltación, en su ego, y no dándole la gloria a Jesucristo, que es el único que merece la honra, la gloria, el poder, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos, esa persona va a sufrir pérdida de recompensa. El empeño del cual usted y yo debemos demostrar todo el día es para glorificar a Dios en la persona de Jesús. Jesús es el que debe recibir toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Segunda razón, el mandato es tan importante y tan apresurado de que no debemos de temer ninguna reacción que el hombre pueda hacer en contra nuestra.
Jesús mismo lo habló y dijo que el que pierde su vida por causa de él la hallará. Debemos de estar dispuestos incluso a perder nuestra vida por causa del Evangelio. Él habló ya en el Evangelio de Juan que cualquiera que os mate pensará que servirá a Dios al matarnos. Y eso dio pie a que la iglesia se llenara de confianza y absoluta fortaleza. Que la iglesia primitiva que vivía y desarrollaba los cultos en las catacumbas de tal manera que cuando eran descubiertos fueron llevados por multitudes de centenares en los coliseos romanos, y los hermanos y hermanas se paraban con una actitud de gozo, cantando y adorando a Jesús, mientras las fieras sueltas por los despiadados y sedientos de sangre, multitudes en los estadios, en los coliseos romanos, victoriaban que murieran los cristianos. Mientras los leones y fieras devoraban a los cristianos, ellos alababan y glorificaban a Dios. Los crucificaban, los ataban. Nerón, la Vía Apia, puso tantos postes, se amarró a tantos cristianos que iluminó Roma, pegándole fuego a los cristianos. Destruyó Roma, incendió Roma y dijo que los cristianos habían sido el emperador Nerón. El pastor de la iglesia de Esmirna, Policarpo, cuando uno lee la carta de los esmirnianos, uno se da cuenta de que este anciano fue fiel a Jesús y quemado en la hoguera hasta el último segundo de su vida. Y antes de que fuera quemado, le predica al soldado que ejecuta la sentencia de muerte en contra de Policarpo. Y Policarpo le dice: ustedes me van a quemar con un fuego material pasajero, pero yo voy a la gloria, pero ustedes van a entrar a un fuego eterno en el cual las llamas nunca van a ser apagadas. Le invita a un arrepentimiento al anciano después de haber orado 4 horas esa mañana, y que los soldados con todo el respeto esperaron de que Policarpo, el pastor de la iglesia, un anciano de más de 86 años, terminara de orar para horas más tarde encontrarse con su bendito Salvador. Hay una premura en la predicación del mensaje del Evangelio. Y Dios es justo. Dios le da la oportunidad a cada persona para que escuche hablar del Evangelio de Jesús y tenga la oportunidad de tomar una decisión. Pablo le exhorta a Timoteo y ahora nos exhorta a cada uno de nosotros que prediquemos el mensaje porque el tiempo está cerca. La partida del apóstol estaba ya inmediata. ¿Por qué? Porque iba a venir más adelante, inmediatamente, un tiempo de apostasía. Un tiempo en el cual las personas iban a tener el deseo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y teniendo comezón de oír, lamentablemente van a ser conducidas a maestros que les harán regresar y volver de la fábula, de la verdad a la fábula. Van a tener comezón de oír y se van a amontonar alrededor de falsos maestros. No tendrán sana doctrina. Estos maestros van a ser maestros que enseñarán de acuerdo a su lujuria, carnalidad o a su propia concupiscencia. Y a las personas las van a apartar de la verdad.
situaciones que estamos viendo imperando en el mundo actual, como las que vio Enoc antes de que fuera arrebatado, las que vio el profeta Elías antes de ser arrebatado. La casa de Acab gobierna por 48 años, o la casa de Omri. Omri fue un general del ejército de Israel que le da un golpe de estado a Tibni, otro general, y habiendo destronado al inmediato rey Zimri, que gobierna por 7 días, se establece la casa de Omri por 48 años entre él, que gobierna 12 años, su hijo Acab 22 años, Ocosías 2 años y Jorán 12 años. 48 años. 48 años de apostasía. Jezabel fue la esposa del hijo de Omri. El hijo de Omri se llamó Acab. Jezabel era una princesa de Baal, sacerdotisa de Baal y de Asera en Tiro y Sidón. Jezabel llevaba un propósito de difundir la idolatría, su hechicería y brujerías. Mató y persiguió a los profetas de Jehová. Habían 450 profetas de Asera y 400 profetas de Baal que comían de la mesa del rey todos los días. Jezabel era la principal impulsora de esta idolatría. Un país que tenga 48 años donde no haya palabra de Jehová es un silencio total y absoluto de Dios. Y así hay cantidad de países en este momento en los cuales hay muchos años de los cuales ya no se predica el evangelio. Lo que hay es falsa doctrina, apostasía. Dios se levanta en Primero de Reyes, capítulo 17, aparece en el escenario un hombre llamado Elías de Tisbe, de los moradores de Galaad. Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, y decreta una sequía por orden de Jehová por 3 años y 6 meses. Elías, que poco sabemos de su vida y su entorno familiar, fue el instrumento de Dios ante una dinastía que de manera violenta persiguió el culto a Jehová. Y son los tiempos que estamos viviendo. Hay tiempos de apostasía. Hay personas que tienen hambre y sed de escuchar palabra de Jehová. Las personas quieren darse cuenta a través del mensaje que solamente a través de la persona de Jesucristo van a tener perdón de sus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, lo interesante es de que en esta mañana el que te puede perdonar y dar vida eterna se encuentra aquí, que se llama Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles, donde las personas con hambre y sed de Dios llegan a buscar a Dios, lamentablemente, a los lugares equivocados. Donde la gente tiene sed de Dios y les dan más religión que los ata a la falsa doctrina. Iglesias donde te piden dinero desde que vas entrando, donde te exigen que tenés que hacer una cantidad de esto, del otro, para que puedas recibir perdón de pecado. Y el que está muriéndose, el que está necesitado, el que está a punto de suicidarse, solamente quiere escuchar esta palabra, que Jesús le ama. Y Jesús le llama al arrepentimiento. Y que no tiene que hacer nada más como aquel eunuco cuando le pregunta a Felipe: ¿de quién habla este libro? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe le explica la escritura y le habla de Jesús y de su obra en la cruz del Calvario. Leía Isaías 53, el sufrimiento del siervo,
Y luego el eunuco llega cerca de un lugar y le dice, pero ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizada? Y Felipe le bautizó en agua. Si cree de todo corazón de que Jesucristo es el Señor, no hay problema. Y le recibió gozoso, se fue gozoso el eunuco a su país, Etiopía. Era el administrador de los bienes de la reina de Candace. Era un hombre destinado a no tener relaciones íntimas porque era eunuco. Pero era un funcionario importante en la administración del reino de esa reina en Etiopía. Pero Felipe le habló del mensaje del evangelio y no dudamos jamás de que ese hombre pudo haber compartido el mensaje con todos sus allegados. Estimado amigo y hermano, tú no sabes, ni yo lo sé en qué momento Jesús va a venir, pero todas las circunstancias que estamos viviendo a nuestro alrededor nos están anunciando la pronta llegada del Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso Pablo de manera solemne le dice, te encarezco delante de Dios y de los hombres, porque Jesús nos va a juzgar. Pero hay que predicar el mensaje del evangelio porque hay personas que están bajo el filo de la espada a punto de partir de esta vida a la eternidad y necesitan escuchar hablar de Jesús. Jesucristo quiere salvar tu alma. No importa que tú hayas matado, que tú hayas robado, no importa que seas el más borracho del barrio, o la prostituta más denigrada, o el homosexual. No importa la condición de pecado en la cual tú te encuentras, lo importante es que Jesús está dispuesto a perdonarte en esta mañana. Él está en este lugar y Él te da una oportunidad para que tú cambies tu vida y tu corazón. Viajamos un día con toda la iglesia en varios vehículos a hacer un culto a un lugar fuera de Managua. Viajamos aproximadamente 10 horas entre el viaje de ida y de regreso. Fue un viaje muy difícil. La carretera estaba muy mala. Fuimos a un lugar en donde hicimos un culto y yo prediqué esa noche. Nunca me olvido de esa experiencia. A las 11 de la noche yo empiezo a predicar y le hago el llamado a la persona que nos acoge en esa casa. Era una persona que nos acoge en esa casa y le hago la invitación para que venga Jesús. Y la respuesta fue, hoy no, la voy a pensar. Hicimos el culto. No importa la cantidad de dinero que se invirtió, por una alma nada más. Por una alma nada más. Viajamos más de 60 personas en varios vehículos por 10 horas, por una alma nada más. Y la persona dijo que no. Tranquilo. Dios nos manda a predicar. Nada más. El resultado está en Dios. Pasaron los años. Y esta persona siguió viviendo. Por un día sufrió un accidente. Sufrió un accidente automovilístico y se mató. El cerebro se le partió en dos, la cabeza. Sin Cristo y sin esperanza. Triste y lamentable. Dios ordena de que todos los hombres vengan a un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un día serán juzgados. Todos los hombres y las mujeres, todas las personas, todos
deben de darse cuenta que un día serán juzgados. No hay ya más tiempo que perder. Pablo está preocupado no solo por su partida, sino por el trabajo que tiene Timoteo. En esta carta de despedida, Pablo expresa de que la sentencia se va a cumplir pronto. El tiempo de su partida está pronto. Y el acto más honroso, la responsabilidad más importante del hombre y la mujer de Dios es la predicación de la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Porque ya después ya no se va a poder predicar. Una noche de esta, hace como 5 días, solicité un servicio de fontanería a una empresa. A las 11 de la noche, la persona que hizo el trabajo termina el trabajo y le doy un tratado y le digo: mira, fulano de tal, quiero hacerte una pregunta. Si tú te mueres en este momento, ¿dónde tú te vas? Yo no sé, me dice, pero creo que voy al cielo. ¿Por qué tú crees que vas al cielo? Porque yo soy bueno, no he hecho nada malo. Además, soy un catecúmeno, me dice. Ok, si tú no sabes dónde vas, yo te voy a decir dónde vas. Si tú te mueres en este momento, tú vas directamente al infierno. Porque la Biblia habla con plena y absoluta seguridad para el que es cristiano. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El verbo tener en el tiempo presente. Toda persona que no sepa dónde va es una persona que necesita asegurarse de Jesucristo. Me dice: pero ¿cómo yo voy a ir a ese lugar si yo he viajado hasta Roma en actividades de la iglesia con mi mamá? Tú puedes viajar a donde tú quieras, pero sin Cristo tú no vas a entrar al cielo jamás. Pero si yo soy un catequista de la iglesia católica tal en tal lugar, te vas a perder y el diablo te va a llevar si tú no te arrepientes. Porque la Biblia dice que no es por religión que se entra al cielo, no es por condición económica, no es por apellido, se entra única y exclusivamente por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y lamento decirles que muchos están aferrados a su religión por tradición, pero no quieren darse cuenta que a lo mejor hoy es el último día de su vida. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar.